Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? Me alegra mucho tener la asistencia de todos ustedes para que continuemos educando nuestra alma, ¿no? Vamos a tratar de tener un espacio de aprendizaje, de conocimiento que nos va a permitir continuar en ese camino que todos necesitamos de esclarecimiento, de seguir aprendiendo. Entiendo de pronto que hay personas nuevas. Para los que no me conocen, mi nombre es Leonardo Rodríguez y el día de hoy vamos a realizar el estudio del libro de los espíritus. Normalmente los miércoles hacemos el estudio que se llama Educando el Alma. De forma intermitente hacemos una semana el libro de los espíritus y la otra semana el Evangelio según el espiritismo. En esta ocasión nos corresponde el libro de los espíritus. Pero antes de iniciar la temática que nos corresponde el día de hoy, es importante que todos podamos contextualizar el estudio que estamos llevando el día de hoy. Sí. Por eso yo quise traerles esta estructura que a mí siempre me parece muy interesante, porque eso nos permite a cada uno de nosotros poder saber en qué partes va la temática, cómo se genera la estructura del libro de los espíritus. El libro de los espíritus corresponde o tiene o contiene todos los principios de la doctrina espírita, es decir, la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus, la relación con el mundo corpóreo o con los hombres, la vida presente, la vida futura y también el porvenir de la humanidad. Todos estos principios que les acabo de mencionar corresponden a un diálogo que Kardec estableció con los espíritus superiores. Pero ese diálogo fue guiado por el espíritu de verdad, que es Jesús. Ese diálogo fue generado de una forma muy metódica a través de la técnica mayéutica, que permite que a través de las preguntas nosotros podamos entrar en razonamiento y poder tener un conocimiento que nos ayude a acercarnos a la verdad. Es de esa manera que Kardec realiza este diálogo con los espíritus superiores. Si ustedes denotan en el libro de los espíritus, esperaría que todos lo tuviésemos, en la parte inicial, en el encabezado, dice filosofía espiritualista. La filosofía nos ayuda a todos nosotros a lograr un entendimiento sobre las causas del universo, el comportamiento del hombre, pero en este caso, la filosofía espiritualista nos enseña a todos nosotros todo aquello que está más allá de la materialidad. Y en esencia el libro de los espíritus nos esclarece en ese sentido. ¿Con qué fin? Con el fin de que podamos comprender una serie de verdades. La existencia de Dios, la inmortalidad del alma, Jesús como guía y modelo de la humanidad y la vida futura. Son verdades. Así como suenan, son una serie de verdades que necesitamos esclarecer. Y esas verdades dan origen a unos principios. Y esos principios dan lo que hoy día es la estructura del libro de los espíritus, dividido en 4 partes, en 4 libros. El primero de ellos es el libro primero, las causas primeras. El libro segundo habla sobre el mundo espírita o de los espíritus, las leyes morales, haciendo referencia a Jesús como guía y modelo de la humanidad, y esperanzas y consuelos como el libro cuarto. Estos libros están compuestos por una serie de capítulos. Esos capítulos se denominan núcleos temáticos y dentro de cada uno de los capítulos encontramos una serie de materias denominadas subnúcleos temáticos. Esta es la estructura que nos permite poder comprender y realizar el estudio del libro de los espíritus. Cuando nosotros empezamos a hacer los estudios a partir de las materias, seguido de los capítulos, llegando a los principios en conjunto con todos los libros, podemos llegar al esclarecimiento y al racionamiento lógico de por qué existen estas verdades. ¿Sí?
Y esta forma de poder realizar el estudio nos permite encontrar la pedagogía aplicada por Kardec para poderlos estudiar. Y hace referencia a la inducción racional, que va de lo particular a lo universal, porque estas verdades son universales. Cada uno de los libros da como, o se derivan de ellos, una serie de libros que en el caso de las causas primeras da el libro de la Génesis. El libro de la Génesis nos da la respuesta de dónde venimos. Fuimos creados por Dios. El libro segundo, el mundo espiritual de los espíritus, deriva del libro de los medios. ¿Quiénes somos? Somos espíritus inmortales. El libro tercero, las leyes morales, el evangelio según el espiritismo, deriva a este. Y este es un compendio de ético-moral de cómo debemos nosotros comportarnos. Y también de entender qué es lo que pasa cuando venimos acá y cómo debemos actuar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra esencia y de nuestro existir? Y el libro cuarto hace relación al cielo y el infierno. Nuestra respuesta es ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa cuando morimos o cuando muere nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa en la espiritualidad? Y este libro nos detalla al respecto. Si continuamos, estos 4 libros sumados al quinto, el libro de los espíritus, forman el Pentateuco, que es la estructura del estudio de la doctrina espiritual. Dicho esto, yo aquí coloqué en naranja el libro que estamos haciendo estudio y que vamos a relacionar el día de hoy, que es el libro Segundo Mundo Espíritu de los Espíritus, que forma parte de un principio, que es un principio rector doctrinario. Ese principio rector doctrinario es el libro Segundo Mundo Espíritu de los Espíritus, y nosotros estamos viendo un capítulo dentro de este libro, que está conformado por 11 capítulos. Nosotros específicamente estamos estudiando y vamos en el estudio del libro de los Espíritus en el capítulo 8, Emancipación del alma. Y dentro de esa temática, de ese capítulo, Emancipación del alma, estamos viendo la temática específica que es el estudio de hoy, la transmisión oculta del pensamiento, que va del diálogo 419 al 421, y también el letargo, la catalepsia, muertes aparentes. Entonces, a partir de esta instrucción o de esta indicación podemos saber de dónde deriva la temática que vamos a tratar y cómo se genera la estructura del libro de los espíritus. Ustedes habrán escuchado que en varias conferencias atrás se ha hablado sobre la emancipación del alma. De hecho, hace referencia al capítulo que estamos haciendo estudio. Todos nosotros somos espíritu y contenemos un perispíritu y un cuerpo carnal. Ese perispíritu, a nosotros, ese es el lazo fluídico de nuestro espíritu con el cuerpo material. Ese perispíritu, además de ser ese lazo fluídico, permite que se generen unos fenómenos especiales que son incomprendidos por nosotros, porque las causas primeras no están derivadas directamente de la materialidad, sino de causas de la espiritualidad, y como tal nosotros no podemos comprenderlo. Por eso en muchas ocasiones nosotros lo denominamos sobrenaturales. Otra característica de este perispíritu nos permite a nosotros poder comprender que este perispíritu es un órgano sensorial para nuestro espíritu. Así como nosotros en este momento tenemos la capacidad de ver, de oler, de tocar, es nuestro cuerpo quien tiene esas sensaciones, es desde el punto de vista material. Pero desde el punto de vista espiritual, el espíritu lo puede realizar gracias a ese perispíritu, ese lazo fluídico que nosotros tenemos, ese cuerpo etéreo. Cuando nosotros estamos encarnados, así como la paloma encerrada en la jaula, nuestro espíritu se encuentra sujeto de alguna manera a nuestro cuerpo debido al perispíritu. Y en algunos momentos
de nuestra transición terrenal, nosotros logramos, o nuestro espíritu logra retirarse, emanciparse del cuerpo. Esa es la emancipación del alma, es el retiro temporal de nuestro espíritu. ¿Y eso sucede en qué momentos? En las noches cuando dormimos y también cuando nuestros signos vitales están totalmente inactivos. Son momentos en donde nuestro espíritu disfruta salir del cuerpo porque permite que pueda adquirir ciertas facultades que le permiten tener mucha más libertad. Así como este pájaro, que gusta más de estar volando fuera de esta jaula. Lo mismo pasa con nuestro espíritu. Cuando nuestro espíritu se emancipa en esos momentos, se mantiene un lazo fluídico con el cuerpo, en donde se mantiene una relación, y cuando el cuerpo requiere del espíritu, este inmediatamente vuelve. Por ejemplo, cuando nos despierta. ¿Sí? Pero en ese proceso de emancipación se da porque nosotros siempre, así como al terminar, por ejemplo, esta reunión, nosotros podemos buscar ir a una reunión familiar, a nuestra casa, podemos ir donde unos amigos, o podemos ir de pronto a una reunión donde hay licor, una fiesta, cada uno acorde a sus intereses. De esa manera el espíritu también busca esos intereses, tiene sus intereses y está relacionado con sus preocupaciones, está relacionado con la vida que llevamos hoy día en la tierra. En esa emancipación nosotros nos podemos reunir con amigos desde el punto de vista espiritual, encarnados o desencarnados, ¿sí? Pero también con familiares, y también podemos tratar temas que nos preocupan en este momento en la vida terrenal. Igualmente nosotros podemos tener reminiscencias de ayer o situaciones del porvenir que de alguna manera nos permiten conectar con esa necesidad que tenemos y que nuestro espíritu nos puede suplir. Cuando nosotros retornamos al cuerpo, nosotros despertamos y continuamos nuestra vida normal, ¿correcto? Pero hay momentos en donde nosotros recordamos algunas escenas que son poco legibles, claras, y eso denominamos sueños. Sueños que están relacionados con lo que vivimos durante el momento de la emancipación, ¿correcto? Entonces es importante aquí tener claridad de la relevancia que cobra el conocimiento de esta situación de la emancipación del alma, porque nosotros en esencia, nuestra naturaleza es ser espíritus, y como tal nosotros estamos en un continuo relacionamiento con espíritus, y por supuesto con espíritus también encarnados y con desencarnados. Luego, cuando nosotros estamos en un proceso de emancipación, nosotros podemos llegar y recoger todas esas energías o fluidos positivos o negativos de donde nosotros hayamos estado. ¿Sí? Y traemos esas ideas, esos pensamientos y esas intuiciones que de alguna manera nosotros estamos conectados con ellos. ¿Sí? Si yo normalmente tengo malas tendencias, por supuesto tendré conexiones con espíritus que me fortalecen dicha tendencia. Si es positivo, iré a conectarme con espíritus que me intuyan, por ejemplo con nuestros guías, donde podremos nosotros continuar aprendiendo. No solamente aprendemos en la vida terrenal en este momento, sino también tenemos la posibilidad de conectarnos en la vida espiritual y seguir aprendiendo. Es de esta manera como se puede explicar fenómenos como el sonambulismo, el éxtasis, el estado de éxtasis, la letargia y la catalepsia. Estos dos últimos los vamos a tratar ahora. Esto que les acabo de comentar hace relación a una inducción para poder dar inicio a las preguntas de la temática que vamos a desarrollar.
Transmisión oculta del pensamiento. ¿A alguien se le ocurre qué pudiera significar eso? Dada esa inducción que se dio. ¿Alguien quisiera decir algo? Como una especie de telepatía. De poder hablar. ¿Está relacionado? Que era el subconsciente. Como el subconsciente. Transmisión. Sí. Pero la transmisión oculta del pensamiento. Hay un pensamiento que nosotros tenemos que de alguna manera se transmite constantemente. Lo vamos a resolver entonces con estas preguntas del diálogo que tuvo Kardec con los espíritus superiores. Diálogo 419. ¿A qué se debe que una misma idea, la de un descubrimiento, por ejemplo, surja en varios lugares a la vez? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Sintonía. Esa sintonía. Sí, Realmente. exacto. Pero más allá de eso, O que en el momento en que estamos Sí. emancipados nos podemos encontrar en un sitio donde estamos recibiendo una instrucción diferentes espíritus. exactamente. Así que hablamos de que la emancipación nos permite conectarnos con otros espíritus y en esa conexión nosotros podemos lograr una comunicación. Esa idea surgió en el mundo espiritual. Exactamente. Surgió de allí. Y al volver, pues se manifestó. Así es. ¿Cuál es la respuesta de los espíritus superiores? Abro comillas. Ya hemos dicho que durante el dormir los espíritus se comunican mutuamente. Pues bien, cuando el cuerpo despierta, el espíritu se acuerda de lo que ha aprendido. Aunque como hombre crea haberlo inventado, de ese modo muchos pueden descubrir lo mismo a la vez. Les comentaba ahorita que cuando tenemos un proceso de emancipación, nosotros logramos la conexión con otros espíritus y pudiéramos tratar con ellos temas que estamos manejando en este momento en la tierra, ¿sí? Por ejemplo, trabajando en algo específico que me permitiría llegar a ese descubrimiento, como ejemplo que colocan. Pero al mismo tiempo, hay otra persona también trabajando y nos comunicamos desde el punto de vista espiritual. Allí trabajamos y cuando volvemos con ideas vagas. Cuando vosotros decís que una idea está en el aire, se trata de una imagen más exacta de lo que creéis. Por ejemplo, cuando estamos en ese proceso, decimos que estoy que lo logro, estoy que llego al punto donde quiero llegar, pero desconocemos que desde el punto de vista espiritual podemos estar trabajando fuertemente en esa idea para que se pueda llegar en avance. Pudiera ser un progreso para la humanidad, por ejemplo. Y continúa la respuesta. Cada uno contribuye a difundirla sin sospecharlo. Así, nuestro propio espíritu suele revelarles a otros espíritus sin que lo sepamos lo que era objeto de nuestras preocupaciones durante la vigilia. De esa manera, prácticamente todo en el universo es conocido, no hay secretos. No hay manera de poder ocultar nada. Siempre todo lo estamos comunicando. Y es principalmente a través de la espiritualidad. Y lo hacemos con nuestros semejantes, con quienes sintonizamos. Vuelvo y digo, cuando nosotros salimos de aquí nos vamos a un sitio donde muy posiblemente sintonizamos con esas personas. Coincidimos en ideales, como por ejemplo en este momento, en esta reunión. Coincidimos en una necesidad de aprendizaje, de seguir conociendo el espiritismo y de esclarecer. Esto nos genera a nosotros una sintonía. Y esta misma sintonía también la vivimos simultáneamente en el mundo espiritual. Es de esa manera que pudiera ser que ese descubrimiento se pueda dar en una persona que esté, por ejemplo, en Estados Unidos y el otro en Australia. Pero el descubrimiento se da simultáneamente. Esto me permite a mí, por ejemplo, hacerme una pregunta y es, si llegamos a la espiritualidad, ¿cómo se genera esa comunicación? Si la comunicación vía la palabra
es desde el punto de vista material, a través del pensamiento. Entonces, para poder entender, para poder todos comprender cómo se genera esto, es importante, y yo quise traer a colación esto porque eso me permite a mí pues, tener mucha más claridad y quisiera que todos lo pudiéramos tener. Existen en el universo dos elementos fundamentales, la materia y el espíritu. Y por encima de ellos está Dios, que fue quien creó todo, causa primera de todas las cosas. Y hay que añadirle a la materia el fluido universal. El fluido universal puede ser de eterización imponderable, o sea, no se puede ponderar, no se puede cuantificar ni pesar, ¿sí? Y puede ir hasta la materialidad donde se puede ponderar, ¿correcto? De este fluido universal salen múltiples transformaciones y de este deriva el fluido vital, que hace parte del lazo que une nuestro espíritu con nuestro perispíritu, que eso fue lo que hablamos al principio. Y también de ese perispíritu, la fuente de donde se deriva el perispíritu es el fluido universal. Pero dando contestación a la pregunta, es importante saber que estas dos personas tan distantes podemos hacer referencia, así como la atmósfera está inmersa en todos nosotros, el fluido universal está inmerso en todo el universo. ¿Sí? Eso permite que a través del fluido universal este sea el vehículo de los pensamientos. La comunicación no es a través de la palabra, no es a través de la palabra, es a través del pensamiento. Y a través del pensamiento nosotros podemos comunicarnos con cualquier espíritu, esté donde esté, porque no tiene fin, es ilimitado. Es como el aire es el vehículo del sonido. Lo que pasa es que este tiene fin, este es limitado, mientras que el fluido universal no. Eso nos permite a nosotros, a través de pensamientos, y ahí es donde viene la importancia de nuestros pensamientos de forma continua, constante, porque a través de una oración nosotros podemos conectar con nuestros días, estén donde estén, para que nos ayuden y nos asistan. Los espíritus ejercen sobre el mundo moral e incluso sobre el mundo físico una acción incesante. Actúan sobre la materia y sobre el pensamiento. A través del pensamiento, los espíritus pueden transformar el fluido, cambiar sus componentes y generar efectos físicos y psíquicos en nosotros. Enfermedades, dependiendo de los fluidos negativos que podamos estar en relación a ellos. De esa manera es como se puede llegar a generar la influencia. Las comunicaciones ocultas, dando respuesta entonces al tema, tienen lugar mediante la influencia buena o mala que ejerce sobre nosotros sin que lo sepamos. Dependiendo de nuestras inclinaciones, de nuestros aciertos, nosotros podemos lograr identificar si esa influencia es buena o es mala. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Es claro? Ok. Seguimos entonces. La siguiente pregunta dice, la 420. ¿Los espíritus pueden comunicarse si el cuerpo está completamente despierto? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí, cierto? El espíritu no está encerrado en el cuerpo como en una caja, irradia alrededor suyo. Nosotros como espíritus tenemos dos envolturas, el del espíritu y el cuerpo material. Sin embargo, no estamos enjaulados allí. Nosotros emanamos, y quise traer esta imagen porque es un ejemplo real de cómo sucede. Este pudiera ser de donde parte la luz, nuestro espíritu, nuestro perispíritu, y la bombilla es nuestro cuerpo. Pero fíjense que hay una irradiación alrededor del cuerpo de la bombilla. Y así se comporta nuestro espíritu con nosotros. Por eso puede comunicarse con otros espíritus, incluso en el estado de vigilia, aunque lo hace con mucha dificultad.
Fíjense entonces en este momento qué importancia trae esto. Y es que no solamente nos comunicamos cuando nos emancipamos, o sea, cuando estamos dormidos o cuando no tenemos signos vitales, por ejemplo, establecemos una comunicación directa, sino que también cuando estamos en este momento, por ejemplo, hablando, logramos esa sintonía con el Espíritu. Y de alguna manera eso logra en nosotros generar una serie de fluidos que impactan directamente en muchos aspectos de nuestra vida. Y por eso es importante siempre estar vigilantes y siempre hacer oración. Pregunta 421. ¿A qué se debe que dos personas completamente despiertas tengan con frecuencia la misma idea y al mismo tiempo? Se trata de dos espíritus que simpatizan el uno con el otro, que se comunican y ven recíprocamente su pensamiento, incluso cuando el cuerpo no duerme, lo que hablábamos ahora. Y yo quise traer esto porque, aunque esto es en el estado que podemos estar dormitando, ¿sí?, podemos nosotros estar emancipados y, por ejemplo, estas dos personas sintonizan y van, por ejemplo, a lugares a generar aprendizaje, ¿sí? Están sintonizados, interesados en seguir progresando. O estos dos compadres acá pudieran tener también otro tipo de sintonías, con fluidos pesados, deleterios, pero al fin y al cabo, ese tipo de asistencias también permite que se fortalezca la respuesta a esta pregunta 421, porque de alguna manera genera esa sintonía y nos hace más amigos, más cercanos, ¿sí? Pudiera ser que nosotros conocemos a una persona que nunca la habíamos visto, empezamos a conversar y congeniamos, mejor dicho, pareceríamos hermanos, pues. Eso se debe a este tipo de sintonía. Abelus es un libro que estoy terminando y hay un capítulo que habla de la verdad, la página 255 y específicamente de Tadeo. Esta hace referencia a las experiencias que tuvo Jesús, son los recuerdos y las situaciones que tuvo con los discípulos, en donde finalmente cada capítulo termina en una serie de reunión con los discípulos, generando aclaraciones a una pregunta que hacen los mismos discípulos. Y en esta situación, Tadeo entra en un proceso de se duerme, ¿sí? Y él tenía gran interés por las situaciones históricas. Tan es así que estaba tan gustoso de ellos que en el sueño él empezó a pensar que estaba en todas las ruinas, en situaciones donde podía ver todas las estructuras antiguas, y eso a él prácticamente lo llenaba de éxtasis. Le gustaba muchísimo, como una proyección escenográfica que le permitía a él vivirlo, y bueno, y se le aparece un mago, un conde negro, en donde le empieza a ofrecer una gran cantidad de cosas interesantes para él, que lo hacían exaltar mucho más y lo llenaban de mucha emoción, y le decía que esas sensaciones que él vivía con esos recuerdos del ayer podían ser extraídos y vivirlos en el presente y también en el futuro. Pero durante el proceso del sueño, Tadeo puede tener la sintonía con Jesús y recuerda a Jesús, y de hecho lo recuerda 2 veces, de tal forma que él estuvo vigilante en ese momento. De hecho, él se despierta con un golpe fuerte que recibe de un borracho que pasa por la calle, permitiéndole salirse, porque ese espíritu inferior lo estaba atrapando. Él recibió una verdad que él sabía que era totalmente diferente a la que aprendía por parte de Jesús. Y es ahí donde fundamenta su pregunta cuando se reúne con los discípulos y le habla sobre cuál es la verdadera, la verdad, desde el punto de vista de la individualidad de la conciencia y también desde la humanidad y de ellos como discípulos. Y Jesús le responde: la verdad y la mejor expresión es Dios. Y él sigue continuando dándole una serie de explicaciones que
quiero que me permitan poderles expresar con este texto y lo voy a leer. Lo que debéis hacer dormidos, decía Jesús, o despiertos, es usar la razón en pleno acuerdo con los sentimientos para que, en buen sentido, pueda hablar con toda la seguridad lo que debéis aceptar, lo que no debéis creer y lo que no merece confianza, lo que debéis probar y lo que podéis comer, ya que en la mayor disposición de aceptar, Dios estará a vuestro lado, ayudándoos a través de la inspiración a seleccionar vuestros propios caminos. ¿Cómo es importante saber cuál es el buen sentido si no conocemos realmente la verdad? Y la verdad la tenemos nosotros en este momento. Tenemos la oportunidad de conocer una gran verdad que nos permite ser instruidos, esclarecidos para poder actuar, y siempre bajo el tamiz de la razón, en donde podamos siempre analizar y tomar de forma consciente decisiones en nuestra vida. Y siempre, siempre cuando actuemos de esa manera, coincidiendo con las enseñanzas de Jesús, cumpliendo las leyes divinas, nosotros vamos a tener la asistencia, vamos a ser siempre apoyados. Termina él diciendo: y no olvidéis de usar la oración como una de las mayores vigilancias, que luego las tentaciones desaparecerán y los cielos y las estrellas aparecerán nuevamente, invitándoos a contemplar el espectáculo de las bellezas de la creación. Lo toma la oración como un estado de vigilancia, porque cuando sabemos que tenemos dificultades, siempre podemos acudir a la oración. Sabemos que a través de la oración nosotros estamos empleando nuestros pensamientos y ya sabemos cómo actúan nuestros pensamientos y cómo se genera la comunicación entre nosotros los espíritus, porque nuestros guías también son espíritus, y ante ellos, con una oración donde emana solamente con la voluntad, nosotros podemos llegar a tener la ayuda que necesitamos en ese momento. Y si no se da, tener por lo menos la aceptación, la tolerancia, el entendimiento de saber que de alguna manera yo debo aprender, o nosotros debemos aprender algo sobre esa situación. Para ir concluyendo este tema, yo quise traer también unas palabras que estaban en el glosario espírita cristiano. Dice: la armonía nace del equilibrio que surge del trabajo ordenado en la construcción del bien. Piensa, medita, ten cuidado. Cuando conocemos el verdadero camino, pensamos y reflexionamos y entramos en un proceso de meditación, nosotros vamos a tener cuidado. Nosotros vamos siempre a estar vigilantes. Antes de cualquier realización, es necesario su realización mental. Es decir, no podemos actuar rápidamente sin pensar y sin analizar. El pensamiento es energía viva que se condensa y radiante en todas las partes. El pensamiento es un poder que todos nosotros en este momento tenemos. Y tenemos que tratar de recordar que dicho poder lo podemos implementar en cualquier momento y que puede tener grandes oportunidades para nosotros, que nos puede ayudar en cualquier situación que nosotros estemos. Elévalo a lo alto y penetrarás en la espiritualidad superior. El espíritu reside en el lugar mental donde se proyecta, construyendo la estructura de su propia morada. Esto nos va a permitir a todos nosotros el aprendizaje a través de un conocimiento, educándonos, para que podamos nosotros lograr un progreso moral. Pero ese progreso moral, aprendíamos hace unos días, que es cuando empezamos a ser virtuosos, es decir, cuando resistimos voluntariamente a nuestras malas tendencias. Nosotros podemos pensar equivocadamente, pero antes de actuar, lo que nos está diciendo aquí es que nosotros podemos entrar en reflexión y podemos saber que haciendo ese análisis podemos resistirnos a una mala tendencia. Y cuando eso lo logramos, estamos empezando a tener virtud.
y la virtud nos permite avanzar en el progreso moral, que hace parte de la esencia por lo cual nosotros en este momento vivimos esta vida terrenal. Pensamiento es igual a sintonía, mente es igual a acción, mente da la acción. La segunda temática, bueno, no sé si hasta aquí haya de pronto alguna pregunta sobre el tema anterior. Están muy callados. ¿O está muy claro o está muy ladrilludo el tema? Ok. Dime. Bueno, me alegra. Entonces sigamos con letargo, catalepsia, muertes aparentes. ¿Qué es? Son dos palabras muy similares, pero es una situación biológica que nos permite a nosotros estar en un estado inmóvil, totalmente inmóvil, ¿sí? Y con nuestros signos vitales en cero, ¿sí? Tanto la una como la otra. El letargo es de forma completa en nuestro cuerpo. La catalepsia puede ser parcial, pero también es completa. El letargo es natural. La catalepsia puede ser natural, pero también inducida. Estas pueden ser conscientes o inconscientes. Es decir, nosotros podemos estar en esos estados y no saber absolutamente nada de lo que pasa con nuestro cuerpo. Pero por el contrario, nosotros podemos ser conscientes en donde podemos tener un proceso de emancipación y ver y escuchar todo lo que pasa alrededor de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas es la rigidez del cuerpo, cambio de color que se puede llegar a generar, no hay reacción a estímulos que se generen desde el punto de vista táctil o visual, no existen, ¿sí? Y las causas pueden ser una histeria, puede ser el mal del Parkinson, ¿sí? Situaciones extremas de estímulos emocionales, pueden ser estados de drogadicción muy fuertes que pueden llevar a estos estados. ¿Cuál es el trasfondo? Es que realmente esta situación puede llegarnos a generar que podamos nosotros ser enterrados, pero al mismo tiempo estar vivos. Es decir, nosotros en estos estados podemos no tener signos vitales, pero recuerden que cuando se genera la muerte es la ausencia de ese fluido vital que en todos nosotros existe y que se determina a través de ese lazo fluídico con nuestro perispírito. Cuando este se va reduciendo totalmente, nosotros dejamos de existir y nuestro cuerpo literalmente muere. Pero si tenemos, aunque sea destellos de este fluido en latentes, nosotros no hemos perdido la vida. Hay una situación, por ejemplo, Octavia Hatcher, en 1889 en Estados Unidos, le sucedió algo al respecto. El esposo James y Octavia tuvieron un hijo, se llama Jack. Ese niño, cuando dio a luz, prácticamente murió inmediatamente. La señora Octavia no se recuperó y entró en un estado de depresión increíble que la indujo a que le dieran muerte a la señora Hatcher, a la señora Octavia. En aquella época eso se estaba generando mucho calor en esas tierras y no la embalsamaron y la enterraron. Al enterrarla, pues sucedieron los días y en la comunidad se empezaron a generar los mismos síntomas que tenía Octavia, ¿sí? Lo que hizo que James, el esposo, empezara a pensar que muy posiblemente lo que tenía su esposa era lo mismo, y dice la leyenda que era debido a un insecto que produce un sueño profundo, o sea, de letargia. Entonces él empezó a sospechar. Él pidió la exhumación y se dio cuenta, y se dieron cuenta, que habían enterrado a su esposa viva.
Ella logró sobrevivir unos días porque había una forma de poder respirar, había unos huecos y le permitió, pero su cara horrorizada lamentablemente se determinó que murió de una forma muy terrible. ¿Sí? Hoy día podemos de pronto estar un poco más tranquilos porque se puedan hacer electroencefalogramas, electrocardiogramas y clínicamente se puede determinar. Pero es importante poder contextualizar en esto porque esta es otra forma de emancipación, ¿sí? Y podernos darnos cuenta todos nosotros que somos más que materia, somos espíritu. Y para empezar con las preguntas del letargo, la pregunta 422 dice: los letárgicos y los catalépticos, por lo general, ven y escuchan lo que sucede alrededor suyo, pero no puede manifestarlo. Ven y escuchan con los ojos y los oídos del cuerpo. No, responden los espíritus superiores, sino con el espíritu. El espíritu se reconoce, pero no puede comunicarse. ¿Sí? Es decir, si nuestros cuerpos, si nuestros órganos no son útiles, no se puede manifestar. No existe el perispíritu que valga para que se pueda manifestar a través de la materia. ¿Sí? Es como una máquina, si está dañada, si le falta un tornillo, la energía, nada que hacer. Es lo mismo. Esto pasa muy seguido, de pronto lo habrán escuchado, que nos operan y nosotros entramos en un proceso donde somos conscientes de todo lo que está sucediendo en nuestra cirugía, ¿cierto? Pregunta 422A: ¿por qué no puede comunicarse? Responden los espíritus superiores. Dice: el estado del cuerpo se opone a ello. Ese estado particular de los órganos os da la prueba de que hay en el hombre algo más que el cuerpo, porque el cuerpo ya no funciona, pero el espíritu actúa. Es totalmente claro y lo hemos venido hablando durante toda la intervención. Pregunta 423. Durante el letargo, ¿puede el espíritu separarse por completo del cuerpo de modo que dé a este todas las apariencias de la muerte y después volver a él? ¿Qué opinan? Durante el letargo el cuerpo no está muerto, pues realiza algunas funciones. La vitalidad se halla en él en estado latente, lo que hablábamos ahora, como en la crisálida, pero no aniquilada. Ahora bien, el espíritu está unido al cuerpo mientras éste vive. Una vez que los lazos se han roto a causa de la muerte real y la descomposición de los órganos, la separación es completa y el espíritu ya no vuelve al cuerpo. Cuando un hombre que tenía la apariencia de la muerte vuelve a la vida, es porque su muerte no era completa. Y esto sucedía con unos eventos en la época de Jesús que se denominaron resurrección, en donde muy posiblemente eran situaciones de letargo. ¿Sí? Y, por supuesto, Jesús, con todos sus fluidos vivificantes, lograba atraer a esas personas. Pero no estaban muertos, no tenían su fluido vital latente. Porque si no existiera, iríamos ahí sí en contra de las leyes naturales. ¿Estamos de acuerdo? Finalmente esta pregunta dice, 424, por medio de cuidados dispensados a tiempo, se pueden reanudar los lazos a punto de romperse y devolver la vida a un ser que, en caso de que no hubiese recibido auxilio, habría muerto definitivamente. Es lo que sucede cuando somos asistidos desde el punto de vista clínico y nos dan esos impactos que nos ayudan a reanimar y generar ese fluido vital para volver a lograr los signos vitales. ¿Responden los espíritus superiores? Sí, sin duda. Y a diario tenemos la prueba de ello. El magnetismo suele ser, en esos casos, un recurso poderoso, porque devuelve al cuerpo el fluido vital que le falta y que resultaba insuficiente para mantener el funcionamiento de los órganos. Nosotros, y esto sucede todos los días, nosotros podemos estar en el mejor nivel de nuestra vida y sentirnos poderosos, donde todo marcha divinamente, ¿sí o no?
¿Nos ha pasado? ¿Sí nos ha pasado o no? Sí. Ok. Pero resulta que las cosas se empiezan a colocar así como un poco difíciles. Y esas situaciones difíciles son ese mar turbulento que empieza a movernos significativamente a nosotros desde el punto de vista emocional, mental, físicamente, nuestra familia, nuestro trabajo, y las cosas se empiezan a complicar y después empiezan a complicarse aún más. Es cuando empezamos a tener dificultades más serias y vienen nuestras enfermedades, situaciones económicas difíciles, contrariedades muy duras que muy posiblemente todos hayamos vivido en este momento, al punto de ahogarnos en ellas. Pero en este momento y el día de hoy yo quiero que todos nos llevemos un mensaje, y es que en esencia nosotros somos espíritu. Nosotros estamos en una constante comunicación con nuestros espíritus, con nuestros espíritus guías, con todos esos espíritus que quieren ayudarnos. Lo único que nosotros podemos llegar a hacer para asistir, para ser asistidos, es manifestarnos, es sentarnos y meditar y hacer oración y buscar la asistencia, la ayuda, porque ya vimos desde el punto de vista lógico y racional que una oración tiene una significancia relevante para nosotros y nos puede ayudar en cualquier condición. Y nunca, y ustedes lo vieron en la anterioridad, siempre vamos a estar asistidos, siempre vamos a estar ayudados. Cada vez que nosotros logremos esa oración, ese recogimiento y el reconocimiento de Dios, a veces nosotros siempre estamos fijándonos en las metas, siempre, y si no sucede, estamos apegados a los resultados, y cuando esos resultados no se dan, nos estresamos, lloramos, situaciones van y vienen que nos afectan, y no sabemos que quien manda realmente es Dios, y es la voluntad de Él. Por eso es importante que cuando estemos a punto ya de renunciar, entreguémosle todo a Dios, porque Él es quien nos puede dar la mano y ese flotador que es para sacarnos de esa situación. Y lo puse en negro esa fecha, porque ¿saben qué? Esto sucede todos los días. Esto es un círculo de todos los días. Si hoy nos va bien, mañana puede ser que empecemos mal. Luego la sintonía, luego evitar que esto suceda, que el agua y los problemas empiecen a inundar mi balsa, va a depender de qué tanta sintonía y qué tanta comunicación nosotros tengamos, qué tanto estudio, qué tanta lectura, qué tanto aprendizaje tengamos nosotros. El poder de nuestros pensamientos, para finalizar, son determinantes. Nosotros podemos escoger el camino. Tenemos el libre albedrío de poder decir qué quiero hacer con mi vida, con quién yo quiero estar acompañado en mi camino y cómo puedo lograr que en mi hogar yo esté protegido para que pueda avanzar en esa felicidad que todos anhelamos, con la armonía, la confianza y la seguridad de tener a Dios a nuestro lado. Ese es el mensaje que quise transmitirles y que creo yo que esta temática nos invita a nosotros a reflexionar. Muchísimas gracias. Gracias.